Bueno, para el video de hoy vamos a tratar de explicar la definición de relación, el cual es un concepto de los más importantes de la matemática básica. A su vez, va a cimentar otro concepto muy importante que es el de función, que nos servirá para cursos posteriores como cálculo. Entonces, cuando usted habla de una relación, yo me imagino que usted ya tiene en su mente una definición muy intuitiva de lo que le ha dado la cotidianidad. Por ejemplo, cuando hablamos de relación, usted piensa en una pareja de personas, ¿no? En lo que conviven, cómo se comportan, qué tanto se quieren, qué tanto se apoyan. Pues definitivamente esa definición que usted ve a partir de ese ejemplo no está tan alejada de lo que es una relación en matemática. Porque resulta que cuando nosotros miramos la relación en matemática, hablamos de un vínculo o correspondencia mejor entre dos magnitudes. Normalmente esas magnitudes, como nosotros la llamamos, recibirán dos nombres representativos, que es la magnitud X, la magnitud Y. Pero para eso también es bueno recordar un poquito qué es una magnitud, porque de pronto se nos ha olvidado. Cuando nosotros hablamos de magnitud, pues debemos pensar en cantidades que pueden medirse. Entonces, ¿cuáles son las cantidades que pueden medirse? Pues mira, el peso es una cantidad que se puede medir. La edad es una cantidad que se puede medir. La temperatura se puede medir. La velocidad. El tiempo también se puede medir. La altura. La cantidad, ¿cierto? De ventas, por ejemplo. La demanda o el precio, ¿cierto? Son cosas que se pueden medir. Ah, bueno, también hay que tener en cuenta que esto se mide con unas unidades bien establecidas. Por ejemplo, el peso puede medirse en kilogramos o en gramos. La edad normalmente se mide en años. La temperatura puede ser grados Celsius, grados Fahrenheit. La velocidad puede ser metros por segundo, kilómetros por hora. El tiempo puede ser segundos, pueden ser horas, días, años. La altura pueden ser metros o también puede ser centímetros. La cantidad pues va dada por unidades. El precio pues va dado por unidades monetarias, ¿no? Dólares, euros, pesos, yenes. Entonces, note que cuando nosotros hablamos aquí de un vínculo, una correspondencia entre dos magnitudes, es lo que puede pasar cuando se toman en cuenta o se analizan dos de estas magnitudes como se quiera. ¿Listo? Por eso aquí dejamos generalizado que puede ser una X y puede ser una Y. Hagamos un ejemplo muy sencillo para que usted mire cuál es esa relación que yo le quiero mostrar. Por ejemplo, cuando usted analiza la estatura versus la edad. Entonces, aquí la primera pregunta que usted tiene que darse cuenta es, ¿cómo están relacionadas la estatura con la edad? ¿Cuál es esa correspondencia? ¿Cuál es ese vínculo? Usted ya tiene una idea, pues dice, ah, no, vea, aquí hay algo que se puede visualizar muy fácil. Y es que resulta que cuando usted nace, digamos que usted tiene 0 meses, usted tiene una estatura, ¿cierto? O usted tiene una medida, una longitud. Entonces, digamos que si usted es un niño en perfectas condiciones, suponga que usted mide 50 centímetros, ¿cierto? Pero resulta que usted cumple 6 meses y en un escenario normal, ¿qué debe pasar con esa altura? Ah, pues va a aumentar, ¿no? Entonces lo que nos vamos a dar cuenta aquí es que cuando usted ya tiene unos 6 mesecitos, pues digamos que mide 67 centímetros. Resulta que usted cumple un año, ¿cierto?
es decir, 12 meses. Entonces resulta que usted al añito tiene una medida de 72 centímetros. Listo, creciste mucho más, 8 años, ¿cierto? Pues resulta que a los 8 años ya tu estatura es de 122 centímetros, es decir, ya puedes decir 1 metro con 22 centímetros. Entonces, si usted está viéndolo aquí, existe una relación. Es decir, a cada edad de su vida le ha correspondido una medida en cuanto a su estatura o en cuanto a su longitud. Entonces, ahí lo primero que estamos viendo es que evidentemente existe una correspondencia. Ahora, ese vínculo que se establece entre la edad y la estatura, ¿cómo es? Pues estamos viendo que a medida que va aumentando la edad, pues usted ve que también va aumentando la altura. Entonces, note que ahí lo que usted se está dando cuenta es que una relación, al analizar dos cantidades, dos magnitudes cualquiera, pues establecemos ese tipo de comportamientos. Entonces, usted lo que podría decir aquí es que a mayor edad, ¿cierto? A mayor edad, se espera que la altura o la estatura o la longitud vaya aumentando. Bueno, aquí hay que hacer una claridad, ¿no? Se supone que esto es en un contexto normal y hasta determinada edad, ¿no? Porque usted me va a decir o de pronto estará pensando, no, profe, pero pues que cuando usted ya empieza a envejecer, pues en lugar de ir aumentando, la estatura va disminuyendo. Claro está, ¿cierto? Entonces, por eso me he concentrado en los primeros años de vida, en donde se supone que mientras usted vaya aumentando su edad, pues también debe ir aumentando su estatura. Entonces, aquí la pregunta que usted debe realizarse es, ¿cuál de las dos magnitudes afectó a la otra? ¿Sí? Es decir, hay dos magnitudes. Una es edad y la otra es estatura. Pero una de estas tuvo un efecto sobre la otra. Una de estas provocó un cambio en la otra. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál de las dos creen ustedes que afectó a la otra? Pues entonces, si usted se la ha pillado, usted lo que podría decir aquí es que la edad afecta a la estatura. ¿Sí? ¿Y cómo la afecta? Pues a medida, ¿cierto? Que se tiene más edad, pues resulta que la estatura va aumentando. Y con esta premisa debemos entender un concepto que vamos a empezar a manejar a partir de ahora. Y es definir que una relación, ¿cierto? Siempre se va a analizar desde dos conjuntos. Va a estar el conjunto de las cantidades que corresponden a la magnitud X y van a estar las cantidades que corresponden a la magnitud Y. En nuestro ejemplo anterior, X, que va a recibir el nombre de variable independiente, ¿cierto? ¿Por qué es la variable independiente? Ya le explico. Y por acá está las cantidades que corresponden a la variable dependiente.
¿cierto? En nuestro ejemplo anterior, pues esto haría referencia a la edad y esto sería la estatura. Entonces, ¿qué es lo que establecemos? Que entre X y Y hay una relación, pero note lo siguiente, sale de X a Y, porque X, que es nuestra variable independiente, en este caso es la edad porque es la que provoca el cambio en la estatura, ¿cierto? Entonces, aquí podemos decir que la variable independiente es aquella que afecta o provoca un cambio en otra magnitud. Esa es la variable independiente. Mientras, ¿qué sería la variable dependiente? Es aquella que recibe el efecto o el cambio. Entonces, siempre que veamos una relación entre dos magnitudes, lo primero que tenemos que establecer es cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Entonces, aquí en edad, pues, ¿quién iría? No, pues en edad iría 0 meses, ¿cierto? 2 meses, 3 meses, 12 meses. Por acá, pues, tendría que aparecer, no, pues, que 50 centímetros, no, pues, que 60, no, pues que 65, no, pues que 70. Entonces, mire que aquí lo que estamos viendo es que, por ejemplo, a la edad 0 le correspondían 50 centímetros, a los 2 meses, pues que le correspondían 2 centímetros, que a los 3 meses le correspondían 65, ¿no? Que a los 12 meses le correspondían 70 centímetros. Entonces, mire que ahí estamos viendo la relación que existe entre la edad y la estatura. Pero entonces, bastante importante, muchachos, establecer quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. Entonces, vamos a mirar aquí una serie de ejemplitos donde usted me diga cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Entonces, vamos con el primero. Altura, ¿cierto? Con temperatura. Entonces, voy a analizarlo en correspondiente, digamos, a las ciudades, ¿no? Cuando una ciudad se encuentra en una altura determinada, ¿cómo es su temperatura? ¿Cierto? Vamos a mirar otro tipo de relación. Entonces vayan pensando por el momento cuál sería la variable independiente, cuál sería la variable dependiente. Bueno, dejémoslo en estas cuatro situaciones. Entonces, aquí, entre la altura y la temperatura, ¿cuál sería la variable independiente y la variable dependiente? Entonces, analicemos, por ejemplo, ¿qué hace que cambie una variable? ¿Qué hace en este caso que cambie, por ejemplo, la altura o qué hace que cambie la temperatura? O miremoslo desde este modo. ¿La altura hace que cambie la temperatura o la temperatura hace que cambie la altura? Piénselo un momentico. Entonces, en este caso,
pongamos un ejemplo muy sencillo. Pensemos en la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá es una ciudad que está aproximadamente a 3.600 metros, ¿cierto? Y por lo general maneja temperaturas bajas. Ahora piensen en Cali. Cali está aproximadamente a 1.000 metros, ¿sí? Y pues maneja temperaturas, ¿cierto? Medias altas. Bueno, para que le quede más claro, ahora piensen en una ciudad como Cartagena, ¿cierto? Piensen en una ciudad como Cartagena, que está a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es decir, está sobre el nivel del mar, perdón, a 0 metros. Entonces, Cartagena está a 0 metros y pues, ¿qué pasa? La temperatura ahí es bastante alta. Entonces, si usted analiza esa situación, ¿quién cree que sería la variable independiente y quién cree que sería la variable dependiente? Entonces, mire que a medida que la ciudad está a una mayor altura, la temperatura disminuye. A medida que la altura de la ciudad está sobre el nivel del mar, la temperatura aumenta. O sea que en este caso, hablamos de lo que corresponde a la altura, la variable independiente, y aquí la temperatura sería la variable dependiente, ¿sí? O sea que este sería X, los valores de la altura irían en X y los valores de la temperatura irían en Y. Aquí, por ejemplo, actividad física y quema de calorías. Entonces, miremos la relación entre estas dos cantidades, entre estas dos magnitudes. ¿Quién cree que se aplica, quién cree que hace que cambie una a la otra? La actividad física hace que cambie la quema de calorías, la cantidad de calorías que se queman, o la quema de calorías hace que se haga actividad física. Piénsalo un momentico. Entonces, aquí hay una cosa muy sencilla, es que pues si usted hace mayor actividad física, usted va a quemar más calorías. Si no hace actividad física, pues no va a quemar tantas calorías. Ahora, la pregunta que le puedo hacer aquí es, ¿yo puedo quemar calorías sin hacer actividad física? Pues se dice que cuando uno duerme, cuando uno descansa, uno quema calorías, ¿cierto? Pero resulta que eso no implica que yo esté haciendo actividad física. Entonces, ¿quién es la variable independiente aquí? ¿Quién hace que cambie la otra? Pues efectivamente, esta es la variable independiente, porque a mayor cantidad de actividad física, ¿cierto? Pues mayor quema de calorías. Es decir, lo que hace que se queme mayor cantidad de calorías, pues va a ser la actividad física. Por eso esta es nuestra variable independiente y esta es nuestra variable dependiente. Precio y cantidad. Bueno, esta es muy interesante porque ¿quién cree aquí que manda la parada? ¿El precio o la cantidad? ¿Quién sería la variable independiente? Pues desde un contexto muy sencillo, si usted dice que el precio es bajito, pues esto lo que va a lograr es que se compre mayor cantidad. O sea que el precio sería la variable independiente y la cantidad sería la variable dependiente. ¿Por qué? Porque como tengo un valor muy bajito en el precio, pues puedo adquirir bastantes cantidades, ¿no? Como cuando hay promociones. Pero si usted lo mira desde otro contexto, podría ser al revés. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando usted tiene un inventario donde tiene muchas cantidades? Ah, pues lo que usted hace es que disminuye el precio. Entonces, dependiendo del contexto, una puede ser independiente y otra puede ser dependiente. Aquí en este ejemplo estamos mirando es si el precio es bien bajito, ¿qué pasaría con la cantidad? Ah, pues si el precio es muy bajito, yo compro mucha cantidad. Ah, pues si el precio es muy alto, pues compro menos cantidades, ¿sí? Entonces, aquí estaría en cuenta eso. Ahorita, la velocidad versus la distancia. Suponga que usted va en un carro, que usted va en su moto. ¿Qué pasaría si yo voy a una mayor velocidad con respecto a la distancia que puedo recorrer? ¿Sí? O al contrario sería,
a una mayor distancia, ¿será que cambia la velocidad? ¿Quién cree usted que aquí es la variable independiente? Pues en este caso, la velocidad es la que le va a decir a usted si va a recorrer una buena distancia o no. Más no la distancia le dice a usted qué velocidad tiene que aplicar o no para que se pueda recorrer. Entonces, aquí la variable independiente es la velocidad. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad yo podría recorrer una mayor distancia, ¿sí? A una menor velocidad, pues recorro una menor distancia. Por ejemplo, mírelo de esta manera para que le quede más claro. Usted va a hacer un paseo desde Jamundí hasta Santa Marta y se va a ir en carro. ¿De qué depende el tiempo para llegar a Santa Marta? Ah, pues una de las variables puede ser la velocidad, ¿sí? Porque si usted anda a una velocidad bastante alta, puede cubrir una mayor distancia. Entonces, mire que aquí lo que hace es que la velocidad impacta sobre la distancia. Ah, pero si usted se va suave, pues se puede demorar una semana o 2 semanas en llegar a Santa Marta. ¿Por qué? Porque pues como está bajando la velocidad a una velocidad normal, pues no va a recorrer una distancia considerable para llegar al punto final. Entonces, eso es lo que usted tiene que tener en cuenta al analizar una relación. Primero que todo, quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. Eso es lo más importante. Ahora, si usted se ha dado cuenta en estos ejemplitos, ha visto un comportamiento que también es bueno definir. Y eso es lo que vamos a mirar aquí como clases de relaciones o tipos de relaciones o variación, clases de relaciones o clases de variación. Hay dos clases. La primera es una relación directa. ¿Cómo se identifica una relación directa? Pues que ambas cantidades o magnitudes, ¿no? Como usted lo quiera llamar. Ambas cantidades aumentan o ambas disminuyen. El otro tipo de relación es inversa. La relación inversa me dice que mientras una cantidad aumenta, la otra debe disminuir. Y viceversa, ¿no? Entonces, en este caso, si la variable independiente aumenta, la variable dependiente también. O sea, aquí la variable independiente y la variable dependiente van en el mismo sentido. O también se puede presentar el otro caso, que si la variable independiente disminuye, pues lo mismo debe ocurrir con la variable dependiente. Ahora, en este caso, ¿qué ocurre? Que mientras aumenta la variable independiente, disminuye la variable dependiente. O lo contrario, mientras que disminuya la variable independiente, va a aumentar la variable dependiente. Entonces, si nos devolvemos a estos cuatro ejemplitos, ¿qué tipo de relación estamos manejando aquí? ¿Una relación inversa o una relación directa? Entonces, miremos aquí. Vuelve y juega. Bogotá está a 3.600 y digamos que la temperatura promedio de Bogotá son 20 grados. ¿Cierto? Cali está a 1.000 metros y la temperatura es de 28 grados. ¿Sí? Cartagena
está a 0 metros y su temperatura es de 35 grados. ¿Qué estamos viendo aquí? Que a medida que la altura de la ciudad, 3600, 1000 y 0, va disminuyendo, ¿qué pasa con la temperatura? 20, 28, 35. Va aumentando. O sea, la altura disminuyó, la temperatura aumentó. Entonces, mientras la altura disminuye, la temperatura aumenta. O sea que esta es una relación inversa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que usted tiene que darse cuenta siempre que analice una relación. ¿Quién es la variable independiente? ¿Quién es la variable dependiente? Luego, ¿quiénes aumentan y quiénes disminuyen? Aquí, por ejemplo, actividad física versus quema de calorías. Si yo hago mayor actividad física, ¿qué creen que va a pasar con la quema de calorías? ¿Aumenta o disminuye? Pues también aumenta. Entre más actividad, entre más ejercicio yo haga, pues se supone que más voy a quemar calorías. O sea que esta es una relación directa. Precio, cantidad. Entonces ese era el ejemplito que estábamos analizando. ¿Qué pasa aquí si el precio está muy alto? Digamos, el precio, por ejemplo, algo muy común, los tapabocas. ¿Qué pasa con el precio de los tapabocas? Pues que está por las nubes, ¿cierto? O bueno, estuvo por las nubes. Si ese precio era muy alto, usted como consumidor iba a comprar mucha cantidad o menor cantidad. Ah, pues si el precio era muy alto, pues usted lo que hace es regular la compra de las cantidades, o sea, va a comprar menos. Ah, pero si el precio, digamos, baje, pues si el precio baja, entonces usted compra más. Entonces mire que esta es una relación inversa, porque mientras que una aumenta, la otra disminuye o viceversa. Ahora aquí, velocidad versus distancia. ¿Qué pasa si usted va a una velocidad mucho más alta de lo correspondiente según las reglas de tránsito? ¿Va a recorrer mayor distancia o no? ¿Qué pasa si usted va a una velocidad muy bajita? ¿Va a recorrer una distancia determinada con respecto a la otra o no? Pues si usted puede ir a una velocidad bastante alta, pues así mismo usted va a recorrer mayor distancia en un lapso determinado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una hora, si usted va a 100 kilómetros por hora, pues recorrería 100, pero si va a 80, recorrería 80. Entonces, a mayor velocidad, usted puede recorrer mayor distancia. A menor velocidad, menor distancia. Por lo tanto, esta es una relación directa. Bueno, esta sería como la parte introductoria a relaciones. En el siguiente video vamos a explicar un poquito de cómo se representan esas relaciones y de la misma manera pasamos luego a la definición de función.